Bienvenidos, un saludo cordial para todos. Estamos iniciando con Mirada Clave, el programa en el cual buscamos analizar la economía que nos importa a todos. Estamos hoy en piso con Pedro Gali, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, con quien vamos a discutir su visión o la visión del gremio respecto a las reformas que necesita nuestro país y nuestra economía. Pedro, muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por la invitación a tu programa y bueno, como siempre, con gusto para compartir con ustedes. Pedro, justamente desde la óptica sectorial, desde la ARP, ¿qué evaluación hacen sobre el desempeño de nuestra economía en líneas generales? ¿Cómo les parece que el sector está marchando y cuáles son de repente las necesidades que tienen para que tengamos una mayor actividad que se traduzca también en un mayor dinamismo económico? ¿Cuál es la visión que tienen respecto a cómo nos podemos proyectar de cara a los próximos años, por lo menos puntualmente en el sector que ustedes desempeñan? Bueno, tenemos que echar la mirada un poco hacia atrás para entender un poco cómo es o cómo fue el desempeño de nuestra economía como país. El desempeño de la economía de nuestro país está estrechamente ligado a lo que fue el desarrollo del sector agropecuario. Eso fue el factor clave para que nuestro país en los últimos años, 20 años, haya disminuido su pobreza desde el 57% más o menos que estaba en el año 2002 a más o menos el 23%. Se bajó a la mitad los índices de pobreza y los índices de pobreza extrema se bajaron a niveles muy bajos. Esto está relacionado estrictamente con el desarrollo del sector agropecuario, sobre todo. Gracias también a políticas públicas que se establecieron en los distintos gobiernos que fueron llevando a nivel macroeconómico o como país para sostener este desarrollo que viene de la mano, repitiendo otra vez, del sector agropecuario. Así que es clave, es crucial y estamos en una época donde se van a producir cambios importantes, tanto de gente, y necesitamos que se mantengan ciertas políticas públicas relacionadas sobre todo a nuestro sector para que este desarrollo siga para adelante. Nuestra economía basada en el sector agropecuario tiene futuro, puede seguir creciendo, tiene un techo muy alto para poder seguir desarrollándonos y poder llegar a ser un país desarrollado en base a su economía basada en el sector agropecuario. Este desarrollo tiene que ser bien entendido por los sucesivos gobiernos, que tienen que ser políticas de Estado, no de gobierno, tienen que trascender las distintas administraciones, porque es un desarrollo permanente y lleva su tiempo. Como te dije, esta medición que te dije al principio es de los últimos 20 años. En nuestro sector, digamos, enfocado solamente en la parte pecuaria, nosotros hemos conseguido aumentar casi al doble, el rebaño ganadero. Nos colocamos entre los 10 mayores exportadores de carne del mundo, llegamos a estar en 6º lugar. Hoy seguimos entre los 10 mayores exportadores de carne del mundo. Somos proveedores de alimentos, producimos 11 veces más alimentos de lo que consumimos. Entonces somos un proveedor de alimentos para el mundo necesita alimentos. El crecimiento demográfico del mundo y el desarrollo económico también de ciertas partes del mundo hacen que el consumo de alimentos sea sostenido, el aumento. Nosotros tenemos que aprovechar esta situación, estas coyunturas, para poder seguir desarrollándonos en este sector sin
desde luego, descuidar otros sectores importantes de nuestra economía, como ser la industria, el comercio y otros sectores que aportan muchísimo a la economía. Y sobre todo, también apostar un poco al bono demográfico que tenemos como país. Uno de los pocos países que tiene una proporción muy grande de gente joven que ingresa al mercado laboral, que es un atractivo siempre para las inversiones. Pero ¿cuál sería el freno principal que tenemos en este sentido? La falta de educación, mayor inversión en educación, preparar a la gente para poder aprovechar, porque si no se convierte en un desperdicio de ese bono demográfico que muy pocos países tienen. La inversión en educación tiene que provenir también de políticas públicas adecuadas y tratar de aumentar la economía formal. Ese es uno de nuestros grandes problemas que tenemos, que prácticamente la mitad de nuestra economía está en el sector informal, entonces todo el peso siempre recae, sobre todo desde el punto de vista tributario, la parte de los que contribuimos para los fondos del Estado, siempre es cargado sobre el sector formal. Entonces, es una de las políticas que deben seguir el próximo gobierno, de tratar de formalizar el combate a la ilegalidad, el combate al lavado de dinero, a los fondos que provienen de actividades ilícitas que son manejados dentro de nuestro país. Esto produce una falsa sensación muchas veces de liquidez, por hablar de alguna manera, pero eso no es una base sólida para el desarrollo de nuestra economía. Más bien, eso se tiene que terminar y que tengamos un desarrollo en función a fondos provenientes de actividades legales, legítimas, para que sea sostenible con el tiempo. Don Pedro, precisamente se necesita avanzar muchísimo en temas como justamente lo que estaba mencionando, tema de educación, los correctos controles, el control de la informalidad, de la evasión también. Son cuestiones estratégicas que nuestro país tiene que encarar decididamente para justamente tener una economía o un país que vaya funcionando, que esté encarrilado, y esto a su vez se va a ir traduciendo otra vez en mejores condiciones para cada uno de los sectores, incluyendo el sector que ustedes también están justamente desempeñando. Es básicamente esa la lectura, doctor, que se hace sobre la situación de nuestro país. Claro, hay que entender que el sector, sobre todo el nuestro, el pecuario, tiene una permeabilidad muy grande desde el punto de vista social y económico. Esa es la mayor influencia, digamos, que tiene que el desarrollo del sector pecuario, sobre todo por la cantidad de gente que implica en toda la cadena de valor de la carne, hace que eso permee mucho en todos los niveles. Entonces, acompañar el desarrollo de este sector creo que es clave para seguir desarrollándonos como país, mantener esas políticas macroeconómicas que se vienen manteniendo en los gobiernos sucesivos, tratar de no imponer más carga tributaria al sector formal, sino hacer más eficiente el Estado, el mejorar la calidad del gasto público. Y hay varias cuestiones que el próximo gobierno va a tener que enfrentar con mucha valentía, con mucha determinación, y donde nosotros vamos a apoyar, sobre todo para evitar el crecimiento de este déficit fiscal que estamos viendo, y es una bola de nieve, y el principal problema se llama caja fiscal, que si no se toman las medidas correctivas para seguir en ese déficit en 2 o 3 años, si no se toman medidas, digamos, patrióticas, valientes y decididas, porque hay que entender que se van a enfrentar con ciertos
sectores que ya tienen derechos adquiridos, pero son inequidades con respecto a otros sectores que tenemos que corregir, y vamos a tener un déficit tan grande que probablemente, si no se toman decisiones patrióticas, lo más fácil para el futuro ministro de Hacienda va a ser subir los impuestos. Y los impuestos van a subir sobre el sector que paga. Entonces necesitamos corregir esas inequidades para evitar ese déficit fiscal, mejorar el gasto público, la calidad del gasto público, y a través de eso gestionar mayores ingresos para el Estado que puedan ser destinados para la educación y la salud pública, como hemos visto después de esta pandemia que nos agarró de sorpresa, que tenemos unas deficiencias enormes que deben ser cubiertas. Don Pedro, en los análisis de las evaluadoras de riesgo, de los economistas, hay un tema que es prácticamente recurrente, que es el tema de la institucionalidad en nuestro país. Se ve cierta debilidad por parte de las instituciones de justicia, instituciones que tienen que de repente velar por los intereses de la gente, que tiene que velar también por los intereses del sector empresarial. En líneas generales, la institucionalidad es un tema que se percibe todavía como flojo en nuestro país. La pregunta es muy complicada, pero ¿cómo hacemos, bajo su criterio, bajo su opinión, para que nuestro país avance y refleje una imagen más sólida para el exterior? Eso también ayudaría a que tengamos más inversión, o sea, tiene muchísimos beneficios. ¿Cómo hacemos, don Pedro, para tener una mayor institucionalidad en nuestro país? Bueno, este punto que tocaste es justamente el paso que nosotros necesitamos dar para poder llegar a ese anhelado grado de inversión que necesitamos. Mientras persista estos elevados índices de corrupción e impunidad que carcomen y corroen todas las instituciones públicas, es muy difícil que podamos avanzar. Lo básico para poder dar ese gran salto es justamente el fortalecimiento de las instituciones, porque nosotros tenemos un modelo de Estado que es el modelo que deseamos, una economía de mercado, pero necesitamos que las instituciones encargadas de velar por la seguridad jurídica, seguridad física, el combate a la delincuencia, funcionen como deban funcionar. Entonces pasa otra vez por la posición firme que tenga que tomar el gobierno, el apoyo que se le pueda dar a todas estas acciones al gobierno, que es el conductor del Estado, para que fortalezca a las instituciones. Y el fortalecimiento de las instituciones pasa por el combate a la corrupción. El problema peor, la herencia que nosotros tenemos de ese largo periodo de dictadura, es la corrupción. Se institucionalizó. A mucha gente le parece normal, que los legisladores tengan sobresueldos provenientes de distintos sectores para volcar las decisiones en favor de ciertos sectores en detrimento de otros, y un montón de actos que leemos todos los días que suceden a la vista de todos y a nadie le escandaliza. Parece que estamos acostumbrados, o mucha gente cree que así nomás tiene que ser, que tenemos que seguir así. Y si eso no cambia, si no nos convertimos realmente en un país serio, donde se combate con decisión la corrupción, eso pasa por la impunidad, por, digamos, la recuperación de aquella reserva moral que tenemos todavía, porque de hecho hay muchísima gente en las distintas instituciones que tienen la capacidad, tienen la fuerza moral de hacer un buen trabajo. No vamos a poder salir adelante. Cualquier política pública, por más bien trazada que esté, por más que pongamos todo el empeño, por más que hagamos todo lo que tengamos que hacer, si las instituciones son débiles, es difícil que nosotros podamos pegar el gran salto que necesitamos. Porque nosotros como país, cuya economía está basada en el sector agropecuario, alguna gente dice solamente países del tercer mundo son las que subsisten con el sector agropecuario. Eso es una gran mentira, porque tenemos ejemplos claros en otros países del mundo, como Australia, Nueva Zelanda, o mismo
mismo Países Bajos, que siendo 300 veces más chico que Estados Unidos, es el segundo exportador mundial de alimentos del mundo. Entonces, nosotros podemos seguir desarrollando, estamos convencidos, hay ciertos temas que también se deben poner sobre la mesa que están relacionados con el factor geopolítico o nuestra dependencia geopolítica de ciertas, digamos, potencias extranjeras que nos constriñen muchas veces a ponernos un corsé para seguir desarrollándonos. Un claro ejemplo es que el sector, digamos, de mayor crecimiento en el mundo, la zona de mayor crecimiento en el mundo, desarrollo económico y demográfico en el mundo, es el sudeste asiático, que está bajo la influencia de China, que es la segunda economía del mundo, tiene el 20% de la población mundial, que está creciendo económicamente, y eso se traduce en un mayor consumo de alimentos y sobre todo en nuestro sector, mayor consumo de carne bovina, está relacionado directamente con el crecimiento económico de la población. Tenemos ataduras, digamos, para no poder comerciar con China, y eso a nosotros nos deja en una posición muy desventajosa con relación a todos los demás países, sobre todo de la región, que tienen esa gran ventaja con relación a nosotros. Un ejemplo de esto fue hoy justamente, en estos días, mejor dicho, se reabrió el mercado de China para Brasil. Pero ese hecho de que haya cerrado el mercado chino para Brasil, que es su mayor proveedor de carne, hace que se vuelque esa gran producción, inmensa producción de Brasil sobre los mercados que nosotros estamos bien posicionados, y eso hace que presionen los precios hacia abajo y no tenemos otras alternativas. Por el lado contrario, Uruguay, que siempre hacemos unas comparaciones con Uruguay por las similitudes que tenemos, le favoreció enormemente porque ocupó espacios que dejó el Brasil. Entonces, las diferencias de precio que tenemos en el mismo producto con Uruguay, Argentina o Brasil, nosotros siempre tenemos los precios más bajos de la región justamente por esas debilidades. Entonces, en algún momento se tiene que poner sobre la mesa lo que es esa relación Paraguay-China, que todos los otros países tienen relaciones con ambos, comerciales, con ambos. Hemos visto ahora en la última semana que Honduras, que era uno de los países que tenía el reconocimiento de Taiwán como China, reconoció a China continental. Todo el mundo sabe que China es una sola, los propios de Taiwán dicen, y el gobierno está en Beijing. Así que creo que mientras eso no se discuta seriamente, vamos a seguir con esas ataduras que nos constriñen a poder avanzar mucho más rápido en nuestro desarrollo. De ese crecimiento que tuvimos en los últimos 20 años con el rebaño ganadero, en los últimos 4 años estamos en un estancamiento y más bien bajó el rebaño porque no tenemos esas oportunidades que tienen nuestros países vecinos, aparte de las contingencias climáticas también, el efecto de la pandemia. Estas cuestiones hacen que nos pongan en desventaja y no podamos aprovechar ese potencial que nosotros tenemos de crecimiento. El Paraguay tiene el 100% de cobertura verde, podemos seguir creciendo enormemente de manera sostenible, que es otro tema que también tenemos que encarar y no dejarnos llevar por presiones de ONGs que tienen mucha influencia muchas veces en instituciones del gobierno. Nosotros sabemos que producimos de manera amigable con el medio ambiente, nadie más que nosotros somos los principales factores para velar por el medio ambiente, porque es justamente nuestro medio de vida y de sustento, y tenemos que hacer que esto trascienda las distintas generaciones.
y vemos a veces con mucha tristeza o a veces con sorpresa inclusive las influencias que tienen ciertas organizaciones, ONGs, muy fuertes sobre instituciones nuestras del Estado y salen a veces hasta con leyes que van en contra de nuestra proyección de desarrollo. Don Pedro, le agradecemos muchísimo su análisis, su lectura. Este es un tema fundamental para nuestro país. Tenemos que hablar constantemente de estas reformas que tenemos que hacer para evolucionar, para tener una mejor economía y también para que el bienestar vaya siendo para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias y esperamos contar con usted nuevamente en este programa. Así es, Eduardo. Muchas gracias a usted. Muchos saludos a toda la audiencia. Estuvimos conversando con Pedro Gali, presidente de la Asociación Rural del Paraguay. La visión de la ARP de don Pedro respecto a las reformas que necesita nuestro país. Ahora hacemos una breve pausa en Mirada Clave. Enseguida continuamos. Continuamos en Mirada Clave y continuamos con nuestro debate acerca de las reformas en nuestro país junto con Héctor Cristaldo, presidente de la UGP. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por participar de nuestro programa. Bueno, estamos para conversar sobre los temas que sean de interés de ustedes y las reformas. Hay reformas importantes que hacer, como la de la caja fiscal. En general, ese es un tema. Está en marcha el estudio de ley de la reforma de la policía. Y también tenemos nosotros sectorialmente la reforma de la Carta Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que está desfasado, porque es de una ley del año 81. Y en los 90 el ministerio fue desmembrado. De ahí, de lo que eran direcciones del ministerio, se fueron creando autarquías como Senaxa, Senave, IPTA, Inforna, y eso hace que esté desfasada esa carta orgánica y sea una traba para la coordinación e implementación de políticas. Héctor, se habla de necesidades básicas para nuestro país, o sea, son reformas importantes y en cierto modo tenemos poco tiempo. ¿Hay esperanza de que este tipo de procesos se pueda encarar lo más rápido posible para tener los buenos resultados que necesitan prácticamente todos los sectores de la economía, incluyendo el sector productivo? Estamos con herramientas o leyes desfasadas que tenemos que ajustar, por un lado. Por otro lado, tenemos que ajustar las conductas, porque si vamos a estar con las mezquindades y evitar que alguien o algún sector pueda hacer bien las cosas, eso es freno para el desarrollo y los avances que el país necesita, y sobre todo los sectores más vulnerables y retrasados en el aspecto económico, que necesitan condiciones también de previsibilidad, igual que todo, y de seguridad jurídica, que son puntos débiles que tiene nuestro país. Y tenemos, nosotros como sector, estamos trabajando en el proceso de inclusión de capacitas a través de la capacitación y el acceso a la tecnología para que los pequeños productores se vuelvan más competitivos, más eficientes en su finca y puedan ingresar a las cadenas de valor que les generen mayor ingreso. Desde la óptica de la UGP, Héctor, probablemente ese último punto que estás comentando sea el prioritario, es decir, dentro de la agenda UGP es probablemente un punto de partida dentro de todo este proceso de cambios y mejoras que tenemos que hacer en nuestro país. Sí, es un proceso que se viene llevando hace unos años, pero hay contradicciones. Nosotros creemos que tiene que ser un esfuerzo compartido, no asistencialismo como fueron los años, durante más de 30 años la política,
asistencialismo, regalito, eso no construye. Hay que capacitar a la gente, hay que darle condiciones, hay que darle también condiciones financieras, y ahí creemos que toda esa plata, millones, que son más o menos entre 60 a 70 millones de dólares al año que se tiran regalitos, tendrían que ir en crédito, en un fondo rotativo, crédito para la gente que quiere trabajar, porque si es regalo hasta el que no va a trabajar, se pone en la fila y después lleva la herramienta y vende en la ferretería del pueblo. Esa es la realidad cruda y dura, y tenemos que dejar de mentirnos, y sobre todo la gestión tiene que estar enfocada a los resultados. El presupuesto no se puede evaluar, la gestión de un ministerio, de una entidad pública, solamente por la ejecución presupuestaria. Eso quiere decir que la plata se fue. ¿A dónde? Ni sabemos si no medimos los resultados. Héctor, todo esto tiene que formar parte de una agenda país. Siempre en el cambio de gobierno se hablan de este tipo de necesidades y se va introduciendo en la agenda las cuestiones que cada uno de los sectores considera prioritarios. En algunas cosas se coinciden, en algunas cosas se trata de cuestiones puntuales de cada uno de ellos. Pero a lo que voy es que tenemos que formular y solidificar una agenda país para que este proceso de transformaciones sea constante y reditúe positivamente. Estás en lo correcto. Necesitamos pensar más en el país que en el sector o en la ventaja para alguien. Tenemos que pensar en el país, en conseguir los escenarios que nos permitan avanzar, construir los escenarios que nos permitan avanzar, y sobre todo hay una oportunidad, porque este periodo, las elecciones municipales no se van a dar a los 2 años y medio, van a ser a los 3 años. Entonces hay un periodo más de tiempo donde la política no va a interferir tanto en el proceso de toma de decisiones, diseño de política y toma de decisiones. Pero sí, el riesgo grande siempre es la politiquería, que es el bastardeo de la política. La política busca el bien común y la politiquería busca el bien particular. Ujú. Héctor, estas cuestiones, ya planteaste al inicio el tema de, por ejemplo, la caja fiscal, el tema del gasto público, también estabas mencionando el tema del presupuesto. Son cuestiones que tenemos que recomponer porque esto reditúa positivamente en la economía y bueno, la economía también genera mayor bienestar para la población. Es decir, se trata de una cuestión no solamente económica meramente, sino que esto se transmite también en un mejor pasar para la gente. Correcto, cuanto más simple, menos burocrática y más previsible sea el accionar del sector público, el sector privado tiene posibilidades de proyectar mejor y impulsar el proceso de generación de empleo, de generación de riqueza y de incorporación a los procesos económicos de los sectores que todavía están en la periferia de ese proceso. Ujú. Es fundamental para esto, Héctor, ¿te parece el diálogo público-privado? Es decir, ni solamente el sector público ni solamente el sector privado tienen todas las herramientas para ir encaminando este tipo de cuestiones. Se requiere un trabajo conjunto. Correcto. Sector público, sector privado, ciudadanía en general, tiene que entender también que las cosas se construyen con el diálogo, no con la confrontación, la paralización, solo por mezquindades o por buscar ventajas personales. Creemos que tiene que dejarse de lado. Estamos ya en un momento de un desafío grande. Paraguay avanzó mucho en los 20 años, los últimos 20 años. Crecimos el PIB de 7.300 millones de dólares a 40.000 millones de dólares. Nuestra población creció de 3.300.000 a 7 millones. La pobreza se redujo, a pesar que existe pobreza. Ojalá no haya ningún pobre, pero eso es un objetivo muy difícil de lograr. Se redujo del 57% al 24% desde el 2000 al año pasado. Entonces son procesos que muestran síntomas de mejoría y de avance, pero no dejemos que eso se frene, se distorsione o se llegue a truncar. Tenemos que continuar en esa senda, haciendo los ajustes que hace falta, sacando las piedras del camino que nos impiden avanzar.
Héctor, te pregunto puntualmente por una de las reformas que creo que desde el sector privado se insiste con mayor fuerza, por decirlo de alguna manera, que es el tema de la reforma en la parte de justicia. Es decir, en Paraguay se requiere un combate decidido a la corrupción y que esto deje de generar impunidad en Paraguay, de que llegue la justicia, que llegue de forma oportuna y que llegue de forma certera. Es una de las cuestiones más importantes que tenemos que atender como nación, ¿te parece, Héctor? Y como país y como ciudadanos tenemos ese desafío, porque que la justicia funcione, que las instituciones den la señal clara de que la gente que está dentro trabajando en el marco de la ley va a tener el resguardo de las instituciones y quienes violan las leyes van a ser sancionados. Acá hay que dejar una cuestión cultural también de lado. Hay 3 leyes que dicen que se aplican muy bien en Paraguay, que son las 3 únicas, el resto tiene sus distorsiones, pero las 3 que dicen que funcionan muy bien es la ley en Bareté, la ley de Ñembotadú y finalmente la ley de los Paraí, y todo termina en la nada. Héctor, todas estas cuestiones nos van a ayudar también a posicionarnos dentro del ámbito regional. Tenemos vecinos que tienen muchos problemas, sobre todo el caso de Argentina, que creo que también en cierto modo nos ayuda a posicionarnos. No es por ser malos, entre comillas, con los vecinos argentinos, sino que toda esa turbulencia que existe en otros países, en cierto modo posiciona a Paraguay en un pedestal más alto, teniendo en cuenta ya los factores de estabilidad económica que estuviste comentando en una respuesta anterior. Desde esa óptica también existe esa necesidad de ir avanzando con los procesos que estuvimos nombrando. Correcto. Nosotros tenemos que valorarnos un poco más. Desde afuera nos valoran más que nosotros mismos de cómo está funcionando el país. Hay un Paraguay que funciona muy bien y hay un sector del Paraguay que no está funcionando. Entonces el esfuerzo en esta nueva etapa del nuevo gobierno tiene que ser preservar y cuidar lo que está funcionando bien y ocuparse y ocuparnos todos de hacer funcionar bien lo que no está funcionando bien. Por ese lado, por un lado, tenemos un frente. Otro frente es, tenemos que seguir manteniendo nuestra estabilidad, nuestra macroeconomía en condiciones y generar las condiciones para que a los procesos económicos se vayan incorporando la mayor cantidad de gente a la formalidad y al mismo tiempo tenemos desafíos de negociaciones internacionales que tenemos que cuidar para mantener nuestra competitividad. Hay que recordar que Paraguay es un país mediterráneo con dificultades y sobrecostos para salir y entrar con mercadería. Eso se está viendo dificultado más en este momento con esta discusión en Argentina sobre el peaje. Todo eso quita previsibilidad a lo que podamos hacer, pero estamos haciendo bien las cosas. Hay cosas que mejorar y concentrémonos en lo que hay que mejorar y cuidemos lo que estamos haciendo bien. Héctor, te agradecemos muchísimo el espacio que nos hiciste en la agenda, tu análisis, que nos hayas ayudado a entender un poquitito mejor cómo estamos parados y hacia dónde vamos. Te agradecemos y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Ok, muchas gracias. Ahora. Muchas gracias. Estuvimos conversando con el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Vamos a una pausa en Mirada Clave. Continuamos en breve. Continuamos en Mirada Clave y estamos ahora en estudios con Nicolás Riquelme, presidente de la UIP Joven. Nicolás, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir y participar de Mirada Clave. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Realmente quiero agradecer a ustedes, a toda la teleaudiencia por estar mirando hoy y también a la UIP por brindarme este espacio hoy para poder comunicar un poquito nuestras necesidades como industriales.
Nicolás, precisamente, teniendo en cuenta la visión de ustedes desde la UIP, desde la UIP Joven, ¿cuáles son las principales necesidades que nosotros tenemos para el ámbito industrial dentro de nuestro país? En este espacio estamos analizando justamente cuáles son las reformas necesarias que se necesitan para nuestro país y tienen también evidentemente su visión desde el ámbito industrial. ¿Qué le parece lo más importante? Así mismo, una de las cosas que a mí lo más importante que me parece es el poder tener un crédito adaptado para los industriales. Hoy en día no existe un crédito específico para nosotros en el cual nos está forzando mucho a nosotros poder reinvertir en nuevas máquinas y poder crecer la empresa y pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Hoy nosotros, ponete un caso hipotético en el cual yo estoy comprando una máquina de China, ¿verdad? En este caso yo tengo que sacar un préstamo, tengo que comprar la máquina de China, tardan unos 6 meses o 4 meses en producir la máquina, en esos meses yo tengo que estar pagando y pagando y pagando los intereses, luego tarda 45, 60, 90 días y todo en llegar hasta Paraguay y esa máquina por barco tiene que pasar por todo el despacho, ¿verdad? Siguen los meses donde nosotros estamos pagando y pagando y pagando de intereses, luego llega la máquina acá y empiezo a montar mi fábrica, pongo toda la máquina y ya está todo en orden, pero todavía no puedo empezar a producir ni a vender, ¿verdad? Porque ahí viene la burocracia de la parte donde yo tengo que tener, ahí recién puedo empezar los registros de establecimiento, ¿verdad? De parte de la INAN, los registros del producto. Luego siguen pasando los meses y luego después de casi un año, ¿verdad?, de espera, ahí recién nosotros podemos empezar a producir y empezar a vender y empezar a ver recupero de parte de estas inversiones, ¿verdad? Entonces es un poquito duro en el flujo de la caja de nuestras empresas poder reinvertir y poder pasar al siguiente nivel o poder empezar dentro de todo, ¿verdad? Es muy difícil poder balancear, hacer el apalancamiento financiero con estas inversiones, ¿verdad? Nicolás, se sufre mucho la burocracia, tal vez la estatal sea la más pesada, pero en Paraguay tenemos mucho trámite pesado todavía. Sí. Hoy en día hay mucha burocracia para poder registrar las empresas, para poder registrar los establecimientos, los productos, pero se está mejorando. Eso es algo que se está trabajando definitivamente. El viceministro de la MIPYME está haciendo un muy buen trabajo en eso, Máximo Barreto. Ahí, por ejemplo, hace unos años sacaron lo que son las EAS, ¿verdad? La EAS te permite registrar una empresa en tan solo 72 horas y sin ningún costo, ¿verdad? Él sería EAS. Entonces se sigue trabajando en eso, hay más que hacer, hay más pasos que se pueden facilitar, que se pueden apurar. Por ejemplo, como te dije, el registro de establecimiento hoy en día se puede iniciar solamente una vez que tengas la máquina y ya tengas la fábrica hecha. Pero hay unos pasos que se pueden facilitar y se pueden agilizar, ¿verdad?, para darnos estos beneficios y poder avanzar más rápido. Nicolás, otra cuestión que a mí me parece que en cierto modo forma parte de las reformas que tenemos que hacer en nuestro país es el tema de cómo afrontamos el contrabando. El contrabando está golpeando muchísimo a las empresas, sí, a la economía y genera distorsiones muy fuertes. Hay que hacer un reacomodo de nuestra lucha anticontrabando. ¿Cuál es la visión específica que tienen ustedes? La OIP está trabajando muchísimo realmente en esta lucha contra el contrabando. Y nosotros como OIP Joven lo que tratamos de hacer es darle una visión positiva a los productos paraguayos, ¿verdad? Darle un look positivo a los productos nacionales para que los consumidores elijan nuestros productos nacionales en vez del contrabando. Nosotros, por ejemplo, tenemos una campaña que se llama Paraguayo como Vos, que es una alianza con la Capasu, donde potenciamos las industrias nacionales, donde damos visibilidad a los productos nacionales dentro de los supermercados. Esto significa que nosotros queremos hacer dos cosas. Primero, antes que nada, queremos invitar a los consumidores a animarse a probar los productos nacionales, ¿verdad? Para los que entran del lado que antes había una tendencia que la gente decía los productos nacionales no son muy buenos, que lo importado es mejor, ¿verdad? Que lo nacional es de precio, pero hoy en día eso no es cierto, para nada. Los productos nacionales son buenísimos, son de buenísima calidad, son exportables, ¿verdad? Conocemos a muchísima gente en la Unión Industrial que está exportando sus productos hoy en día, entonces queremos invitar a los consumidores a probar nuevos productos. Lo segundo que estamos tratando de hacer es hacerle entender a los consumidores toda la cadena de valor que hay atrás de un producto nacional. Vos al comprar un producto de una industria nacional no es que estás comprando solamente esa empresa. Vos estás comprando desde los agricultores campesinos que están plantando toda esta materia prima, los camioneros que llevan toda la logística hasta la fábrica, las materias primas, ¿verdad?
te estás comprando del parador donde para el camionero para comprar una empanada en el camino, estás comprando del copetín enfrente a cada fábrica donde salen todos los trabajadores a almorzar. Es una cadena de valor interminable, es un ecosistema dentro de la economía del Paraguay, donde comprando un simple caramelo paraguayo, una simple galletita paraguaya, esa inversión se ve retribuida dentro de todo el ecosistema nacional. No es que solamente se le está aportando a una persona, sino que se le está aportando a todos. Comprar productos nacionales también y poder reinvertir más ayuda a reinvertir en las industrias nacionales. ¿Esto qué hace? Esto ayuda a bajar el nivel del desempleo, ¿verdad? Porque si nosotros estamos reinvirtiendo en industria, estamos invirtiendo en más máquinas, en más fábricas, en más productos, estamos invirtiendo en crear productos con valor agregado más que nada, ¿verdad? No solamente exportar materias primas, sino crear las industrias que para poder exportar productos con valor agregado. Ahí vos estás creando muchísima mano de obra que necesitan estas fábricas, estás creando muchísimos mandos capacitados, ¿verdad? Que necesitan estas fábricas. Mientras más tecnología hay en las fábricas, se necesitan más mandos capacitados. Estás creando un mayor valor, una mejor manera de vivir para los paraguayos, ¿verdad? Porque estás invirtiendo dentro de la economía paraguaya. Eso es lo importante y lo lindo de comprar una industria nacional. No es comprar de una sola fábrica, sino es comprar todo el ecosistema nacional, y todos nos vemos beneficiados comprando un producto paraguayo. Nicolás, me parece muy importante la pata que estás comentando, que es de la concientización del usuario, porque es también un tema muy importante, pero también te quiero sumar el tema de que tenemos que tener un trabajo coordinado también con el sector público, con las instituciones que se encargan del control de ingreso de mercaderías por un lado, y también por el tema de los incentivos. Es decir, la gente también tiene que tener ciertos incentivos para comprar formal, para no caer justamente en la necesidad de comprar un producto de contrabando. Hay necesidad de un trabajo conjunto que forma parte también dentro de todas estas necesidades económicas que tenemos en el país. Así es un trabajo que lo está haciendo la UIP con el presidente Enrique Duarte. Están trabajando constantemente para poder regularizar todo lo que es el negocio informal y el contrabando específicamente. Pero hay un problema muy grande también en esto que me decís de negocios informales, ¿verdad? Hoy en día es demasiado fácil, hoy en día se le está controlando mucho a las industrias formalizadas, se le está haciendo auditorías, se le está haciendo controles, que eso está perfectamente bien, porque eso ayuda a mantener los estándares de calidad. Pero a las empresas informales no hay ninguna regulación ni ningún control que se le está haciendo. Entonces ellos pueden trabajar libremente, sin pagar impuestos y sin mantener estos estándares de calidad que son necesarios, ¿verdad? No solamente para ellos, sino para el público y el consumidor, ¿verdad? Nicolás, en este mismo programa, pero en otros espacios, estuvimos debatiendo las diferentes necesidades de la economía paraguaya, y desde la óptica industrial también te quiero preguntar, ¿cómo ven la formación del trabajador paraguayo? ¿Les parece que también se tiene que trabajar un poquitito en tener un poquitito de formación un poco más volcada hacia las necesidades, por ejemplo, de la industria? ¿Se podría trabajar, por ejemplo, entre el sector privado y el sector público? De hecho, que ya hay iniciativas en ese sentido, pero ¿te parece una cuestión que se podría ir profundizando también para mejorar la industria paraguaya puntualmente? Claro que sí, la educación, como todos saben, es la base de todo, la base de cualquier país. Nosotros necesitamos gente capacitada para los mandos medios, específicamente para los mandos medios, ¿verdad? Es difícil conseguir personas que son capacitadas para hacer todo el mantenimiento de estas máquinas enormes industriales, ¿verdad? Es difícil conseguir esos puestos hoy en día. Entonces, obviamente sí, necesitamos más educación, necesitamos más puestos de trabajo también al mismo tiempo que capacitan a estas personas, definitivamente. Nicolás, en términos de la economía en líneas generales, desde la UIP Joven, que es el espacio que estás presidiendo actualmente, ¿cómo ven el avance de la economía paraguaya en líneas generales? Tenemos una economía sólida que es bien ponderada en el extranjero. Esto, en cierto modo, también es una carta de presentación para ir teniendo mayores inversiones, tanto nacionales como internacionales. En líneas generales, ¿cómo ven la economía paraguaya? Muy bien. O sea, Paraguay es un país que yo le llamaría hasta un paraíso industrial. Es un país donde nosotros tenemos todas las facilidades para poder tener nuevas industrias, para poder tener desarrollo, para poder tener un país. Estamos en el centro de dos potencias, ¿verdad?, mundiales, donde podemos exportar tranquilamente, ¿verdad? Nosotros hoy en día necesitamos arreglar unas cuantas cosas, por ejemplo, lo que es la seguridad jurídica, entre otras cosas, para que vengan los inversores extranjeros a aportar al Paraguay.
Pero como te dije hace rato, lo más importante hoy en día es, para mí por lo menos, es invertir en industrias para poder pasar al siguiente nivel de exportación. Hoy en día estamos exportando mucha materia prima, lo cual está muy bien, pero debemos exportar productos con valor agregado. Porque al exportar productos con valor agregado, nosotros estamos volviendo a invertir en más fábricas, creamos más trabajo, más gente capacitada y estamos exportando productos con más valor. Entonces, todos nos hemos beneficiado de vuelta en esta economía nacional. Nicolás, nos comentabas un poquitito acerca del trabajo de la UIP Joven, cómo nace este espacio para que la gente también pueda interpretar bien qué es la UIP Joven. Claro, la UIP Joven es un espacio donde nos juntamos entre jóvenes emprendedores, entre jóvenes que quieren trabajar. Es un ambiente donde nosotros tenemos varias actividades durante el año. Por ejemplo, tenemos muchos conversatorios con referentes. Hace poco justamente trajimos a un argentino que se llama Hernán Braverman, que tiene una empresa que se llama 3D Match, que es un profesional sobre el packaging que nos estuvo explicando no solamente de dónde vino las tendencias del packaging de antes, pero a dónde va el futuro. O sea, muchas veces nosotros estamos muy cerrados en nuestro día a día, entonces nos viene muy bien ver una visión fresca de un profesional de su nivel. Entonces constantemente estamos trabajando para tener este conversatorio y poder capacitar a nuestros socios. Al mismo tiempo tenemos muchas visitas a industrias. Nos gusta mucho recorrer el país, ver las industrias, ver qué está haciendo la gente para poder copiar en un sentido las cosas buenas que están haciendo, las buenas prácticas. Porque al copiar las buenas prácticas todos nos hemos beneficiado, especialmente el consumidor. Aparte de eso, nosotros tenemos varias campañas. Hace poco tuvimos lo que fue la campaña, una alianza con el Asunción Fashion Week. Nosotros trabajamos en el lanzamiento de la Asunción Fashion Week para poder dar un destaque importante a 5 marcas nacionales de moda, ¿verdad? Que es impresionante la creatividad que tienen los diseñadores nacionales y no solamente están vendiendo en Paraguay, sino que había sido que están exportando su moda, están exportando su creatividad, sus textiles, sus ropas, ¿verdad? Y van a estar desfilando en varios países en este año. También tenemos lo que te comenté recién, lo del Paraguayo como Vos, la alianza con Capazu, donde trabajamos para darle esta visibilidad extra a los productos nacionales, para invitarles para incentivarles a probar lo que es el producto nacional, porque es de muy buena calidad, y también para poder concientizarles en lo que es la cadena de valor de un producto en paraguayo. Esta campaña va a ser del 15 de junio al 15 de julio y van a ver en todos los supermercados asociados en la Capazu los productos, los materiales POP en todas las góndolas de los productos nacionales. Al mismo tiempo nosotros estamos trabajando en la Expo. Nosotros tenemos un pabellón entero que se llama el Pabellón Paraguayo como Vos, donde estamos trabajando que sea un ambiente donde hayan empresas innovadoras, donde hayan empresas interesantes, donde las personas puedan ir y conocer nuevas herramientas que ni conocían, ¿verdad? Y al mismo tiempo tener un ambiente divertido. Nosotros ahí afuera tenemos un patiecito donde estamos trabajando en hacer un mural enorme de 100 metros cuadrados aproximadamente, tener un mini food park ahí adentro, ¿verdad? Entonces crear un ambiente divertido donde la gente pueda venir y aprender y conocer nuevas empresas. Y finalmente tenemos lo que es el FAPE. El FAPE es el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay. Son conversatorios básicamente en un día donde damos herramientas a los emprendedores para que puedan pasar al siguiente nivel. Damos herramientas sobre marketing, sobre cómo entrar a redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y tener buen contenido. Damos charlas sobre la economía sustentable, damos charlas sobre la sustentabilidad, ¿verdad? Damos todas las herramientas que necesita un emprendedor para poder crecer sustentablemente y no caer y no cerrar rápidamente, o sea, para que siga avanzando en el futuro, ¿verdad? Entonces, todas estas actividades a nosotros nos hace crecer mucho como personas, ¿verdad? Nos hace trabajar mucho, nos expone mucho como estamos hoy, ¿verdad? Me están exponiendo hoy, estoy aprendiendo a lo que es hablar en la televisión. Nos ayuda mucho en nuestro crecimiento profesional. Entonces es un ambiente muy divertido. Yo les quiero invitar a quien sea que se anime a sumarse a nuestro equipo, a la de la UIP Joven. Debe asociarse a la UIP primero y luego fácilmente, bien rápido, se hacen unos papeles para ingresar al equipo de la UIP Joven. Nicolás, te agradecemos muchísimo tu tiempo y que hayas venido aquí a Mirada Clave. Dale, muchísimas gracias por la invitación. Estuvimos conversando con Nicolás Riquelme, presidente de la UIP Joven. Vamos a una pausa, enseguida retomamos.
Estamos cerrando esta edición de Mirada Clave. En el programa de la fecha estuvimos analizando el proceso y el programa de reformas que se están haciendo en nuestro país o que se están planificando para tener un mayor crecimiento económico. Tenemos una enorme necesidad de poder concretar algunos de los cambios de las reformas que están previstos en instrumentos como el PCI, que está previsto con el Fondo Monetario Internacional, y otra serie de cuestiones que hacen a las cuestiones estructurales de la economía paraguaya. Estuvimos conversando con Pedro Galli, con la visión del sector privado respecto a esta serie de reformas y cuáles son las necesidades reales que se observan en nuestro país. Se resaltó la necesidad de invertir en educación, la necesidad de invertir en infraestructura vial, el acompañamiento a los sectores productivos, al sector industrial, entre otra serie de cuestiones. También se enfatizó muchísimo la necesidad de mantener los números macroeconómicos del país y utilizando esta fortaleza como una carta de presentación, también Paraguay se abre a los capitales del mundo. Todo esto estuvimos analizando en esta edición. Les agradecemos muchísimo la compañía, que se hayan conectado, y les invitamos a futuras ediciones de Mirada Clave, este programa que abre el debate económico en el canal de la producción. Muchísimas gracias.